Muy buenos días, tardes, noches, queridos amigas, amigos, queridos amigas, ¿no? Queridas amigas y amigos de este su podcast querido, Guayacos por el Mundo, un proyecto, como saben, lo hacemos con mucho amor, lo hacemos con mucho cariño, con querida Pinto, con la que por ahí nos reunimos cada 15 días a conversar de temitas que nos gusta conversar primero y luego, pues, luego estamos viendo por ahí siempre qué temas podría ser interesante que conversemos y que ustedes de alguna forma también se informen, también interactúen un poquito con nosotros. Aún no hemos hecho nada live, en vivo, pero bueno, de pronto algún rato es de las cosas que algún momento podríamos hacer. Hoy con nuestro nuevo programa, con una invitada muy especial, una invitada que nosotros llamaríamos, uy, qué jovencita, cuando justamente nosotros ya estamos en otra generación y efectivamente el tema de hoy tiene que ver con eso de las generaciones, ¿no? Nosotros que somos pues considerados, en el caso con la Pinto, generación X, se le llamaba hijos de baby boomers, imagínate después de la Segunda Guerra Mundial por ahí generación X, llamada por este cómico Andrés López, generación de la guayaba, acá en Ecuador podría ser de la maracuyá, él decía por el juguito de maracuyá que nos mandaban en unos termos que le ponían funda para que como se impermeabilice, siempre el jugo se regaba y mojaba el sándwich de huevo, era Ay, Dios santo. y esas loncheras metálicas que eran un arma mortal. Yo sí, como pelea pegué loncherazos en la cabeza algún momento y que efectivamente pues la primera generación que le tuvimos miedo a nuestros padres y ahora le tenemos miedo a nuestros hijos. Entonces somos una generación medio bisagra. Entonces bueno, queríamos conversar, muchos de bueno, la mayoría de los invitados estaban más o menos en nuestro grupo etario, más o menos por ahí en nuestro segmento, en nuestro target, en nuestro racket. Pero hoy por hoy, obviamente, es lindísimo diversificar, escuchar otras personas, escuchar otros criterios. Por ahí eventualmente va el asunto de escuchar. Entonces, sin más, sin no alargarme tanto, porque a veces me hacen mala cara, vamos a pasar con mi querida amiga, hermanita, ñañita linda, La Pinto, dándole la bienvenida, saludándole justamente a nuestra invitada tan especial hoy, que ella la va a presentar un poquito y nos va a dar un pequeño antecedente de quién es y luego obviamente ya lo hará personalmente con su boquita. Dígale. Claro. Bueno, muy buenas tardes en el caso mío acá. Bueno, el tema de hoy son las brechas generacionales. Es un tema bastante amplio, ¿ya? Y que vamos a ver cómo nos entendemos con las nuevas generaciones. Como Panchito ya lo acaba de decir, nosotros somos muy orgullosamente de la generación X y quisiéramos saber también el punto de vista de personas pues que vienen de otras generaciones y que si bien es cierto son también ecuatorianos, guayacos, o sea, todos tenemos la misma nacionalidad, sin embargo, ya el tiempo hace que las personas piensen distinto y eso es lo que casualmente vamos a hablar con esta invitada muy especial. Tenemos el honor de contar hoy con Karen Rivadeneira. Nuestra invitada está en este momento, nos está acabando de contar, en este momento acá en Alemania, precisamente en la ciudad de Mannheim. Sin embargo, ella pues ha tenido la oportunidad de vivir no solo en otras ciudades de aquí de Alemania, sino en otros países. Eh, Basado pues en la profesión de ella es bailarina profesional y bueno, vamos a hablar un poquito con ella y vamos a también hacer un par de preguntas acerca de este tema generacional. Sin embargo, yo quisiera darle la bienvenida, la más cordial bienvenida y nos gustaría un poco saber sobre ella en este momento. Antes de comenzar, Karen, bienvenida a Huellacos por el Mundo y cuéntanos un poquito de ti y a qué te dedicas actualmente acá en Alemania. Bueno, primero, muchas gracias por este espacio. Eh, yo, bueno, mi nombre es Karen, tengo 28 años, soy de Guayaquil, claramente, del sur, para los chismosos, ¿Ve? El eh, sur, Panchito, ¿eh? del sur, Del sur. Tren al sur. ah, ahí donde los sueños se cultivan. ¿Eh?
Interesante, donde los sueños se cultivan, Panchito. Ya tienes ahí otro adjetivo para la gente Ya, del sur. donde se empieza a soñar la primera migración que es al norte. ¿Cómo me voy a...? Suena feo, Ahí comienza que todos queremos, pero salir. bueno, Pero ¿cómo me siempre toca regresar. decir? Claro, claro, claro. Bueno, yo actualmente soy bailarina profesional de ballet. Me dedico a eso desde que tengo 18 años como profesional, pero comencé a la edad de 8 años en una escuela de ballet. Simplemente comencé en un curso normal de vacacional que meten a todos así como que, ay, ahí está la amiga del barrio, métela también. Entonces me metí y mi maestra dijo como que, oye, es buena, pueden llevarla. Y desde ahí comencé mi formación de largo y bueno, una formación muy buena, sinceramente. Agradezco siempre a todos mis maestros. Tanto que me llegó a ser mi profesión. Yo nunca esperé ser bailarina de ballet de profesión, nunca me lo Ujú. imaginé. Nunca fue de las cosas que escribía y cuando te preguntaban qué quieres ser de grande. No, jamás dije bailarina, yo ponía ama de casa. Ya, Y es lo que de menos he hecho. Eh, pero, pero sí, o sea, bailé en la compañía principal de Ecuador, que queda en Quito, se llama el Ballet Nacional de Ecuador. una. Eh, Ahí bailé, entré como cuerpo de baile, seguí como solista, hice papeles principales también de primera Ujú. bailarina. Luego decidí seguir creciendo, ir a otros países, porque siempre quise bailar por diferentes partes del mundo. Luego tuve la oportunidad de ir a Perú. Ahí bailé 3 años en Lima, en el Ballet Municipal de Lima, que es la compañía principal de la ciudad. Ya. Eh, y también ahí logré papeles de solista, destacando por alguna manera con este espíritu guayaco Claro. por Pero todo la formación básicamente la hiciste en Ecuador todo el en tiempo, Guayaquil, en Guayaquil todo el Guayaquil. tiempo, pero con Ya, maestros cubanos, ya, ok. con maestros cubanos. También estuviste, me imagino que en la Escuela Nacional de Ballet, creo que la Casa de Sí, la Cultura creo que quedaba antes, no sé si estoy estuve bien. 3 años en la primera escuela que se llama Instituto Nacional de Ballet Raymond Mollet. Tony. Sí, sí, la he escuchado, de Ajá. Raymond. Ujú. Estuve 2 años y medio y luego audicioné para un proyecto de becas en una escuela que se llama PAM Danza Teatro, Ya, que ahorita queda en San Borondón, ok. San Juan, creo. Sí, 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 en San Borondón están bueno, hace mucho tiempo no vi en Guayaquil, me olvido los Sí, nombres. sí, mira que yo en cambio te hice referencia a la Casa de la Cultura porque en los años 1600, como dice Panchito, en los años 1600, allá es que se manejaba la Escuela Nacional de Danza, ¿no? Entonces, no sé, la Raymond Mollet sí la había escuchado, pero ahora me vengo a acordar de hace montones de tiempo que Pero tenía qué una lindo, referencia de Karen aquello. cumplió su sueño de bailar por otros países. Yo Total, no total, de bailar, porque increíble. no hubiera sido yo muy bien para bailar. Obviamente hay hombres que lo hacen Ujú, muy bien, ballet, pero no creo que yo físicamente estaba preparado para eso. Pero bueno, también, ujú. también de transmitir tu arte, en el caso mío, pues un poco el entertainer y la música, el canto, ¿no? Bueno, empezando Mi por el mejor, karaoke. Claro. mi mejor amigo, él es bailarín de ballet también, él es de Guayaquil, pero no de Guayaquil, de Durán. No sé si cuenta. No, sí cuenta, claro, claro, Por sí ahí, cuenta. por ahí estamos en el Por mismo. Lo ahí. molestamos siempre porque es de Durán, ¿no? Es nuestro chiste. No, tú debo de que Sí. me da el trencito, cuidado. Bueno, a mí me parece realmente súper interesante. Mira que no hemos tenido la oportunidad de tener una persona que se dedique al ballet de manera profesional aquí en Guayacos nunca. A mí me parece increíble todo lo que me estás contando. Y no solo por el tema de la profesión como tal, sino porque eres una chica muy joven que ha alcanzado un montón de cosas, ¿no? A súper buen tiempo, ¿no? Y todavía tienes muchas cosas más por vivir. Entonces, Claro, justamente mi hermanita querida, como el tema es el tema generacional, nosotros como generación X, y justo Karen está como en ese límite de lo que, total, bueno, varias, obviamente la inteligencia me artificial, encanta, me encanta. claro, entre Sí, los sí. millennials, famosa generación, pues que nació pues en el cambio de siglo.
Nosotros somos el siglo pasado, también eso ya suena del pasado, nosotros somos el siglo pasado. Y entonces, el del de generación y generación Z, el inicio como de la generación Sí. Z. Entonces, nuestra querida invitada Karen representa esas dos. Así es. Bueno, pero no te tires tanto tierra porque también nosotros tenemos nuestras cositas buenas, o sea, ¿qué más te digo? Entonces, dicho sea esto, la primera pregunta que va por el tema de las brechas generacionales, mi querida Karen, es, ¿alguna vez, sea en tu profesión o en tu familia o en las personas con las que te rodeas, te has topado quizás con alguien de la generación nuestra o quizás más atrás, no sé? Con la que no te has podido entender? ¿En qué momento tú te diste cuenta que no te comprendías o que tú estabas hablando casi que otro idioma? O sea, ¿te has topado con ese caso? Sí, pero quiero decir primero que realmente yo me considero un alma vieja. Yo, Ya. yo cuando era muy pequeña, a los 10 años, yo no me iba a jugar, yo no me iba con los de mi edad, yo me iba a las reuniones de los adultos, a escucharlos. Yo no sé por Ujú. qué, yo no hablaba nada, pero a mí me gustaba escucharlos. Como que cuando yo me iba a la conversación de los otros era como, ay, qué aburridos. Me Así. aburrido, claro. Qué Mejor maduro. acá. Claro, Yo, claro. yo Ya. más bien me iba con los grandes, pero claramente sí hay momentos donde ha chocado, em, pues todo entra en la forma de crianza, ¿no? En el pasar de las generaciones, pues se van cambiando ciertas maneras de criar, ciertas maneras de pensar. Y por ejemplo, yo lo puedo decir en el ambiente que me he creado, que es en el ballet, por ejemplo. Ujú. Ah, el ballet ha cambiado mucho al pasar de los años, o Ok. sea, no sé, desde maestros que, qué sé yo, era permitido fumar en clase y era permitido tocar a las bailarinas para que estiren de una manera más agresiva y ya, por ejemplo, estas cosas no son permitidas. Entonces, eh, ¿cómo yo veo ese tipo de diferencia? Cuando vienen maestros que ya se han acoplado a lo que se hace ahora, uno ve esa diferencia, pero cuando viene alguien de la vieja escuela que enseña así, que es más duro, que es más tosco, ahí es como que es difícil hacerles cambiar de que eso ya no es así. O sea, Claro. estamos en otros tiempos. Ya. Y ahí sí es más que todo con directores de compañía que me ha tocado lidiar, Ujú. decirles como, no, Ya ya no no se hace más. de esta manera. ¿Y Ahora cómo te sientes tú, por ejemplo? ¿Cómo te sientes cuando eso pasa? Por ejemplo, sí, yo sí he escuchado eso. Yo tengo amigas bailarinas, pero de mi generación, ¿no? Que me contaban, por ejemplo, lo duro que eran los entrenamientos como tal, ¿no? O sea, no sé si se dice entrenamiento, los ensayos, ¿no? Cómo tenían que hacer ellas sus abdominales, sus cosas, y venían, por ejemplo, las profesoras desde atrás y como tú bien dices, las tocaban, las doblaban, yo qué sé de cómo tendría que poner una posición. ¿Cómo tú lo tomas o cómo tú has visto que la gente de tu generación que no está acostumbrada, cómo encara eso? O sea, bueno, ¿cómo es? como te digo, yo creo que siempre he tenido como la empatía de entender de que ellos no son nosotros, o sea, y, o sea, que yo piense de una manera no quiere decir que ellos tienen que pensar como yo pienso. Muy Eh, inteligente de tu parte, claro que sí. entonces, pero los otros sí es como que, ¿cómo va a ser? Eso es de antaño y ni sé qué, pero ¿cómo le sacas de la idea a alguien que creció con ese pensamiento? O sea, Ujú. no puedes cambiar algo con lo que ha visto toda su vida. Entonces, para mí simplemente les hago entender, pero desde otro aspecto. O sea, entonces, quiere que hagamos eso y lo pongo como un poquito más dramático para que se note el cambio de pensamiento. Es como que, ay, no, ni sé qué, ya, entonces podemos hacerlo de esta manera. Entonces, creo que siempre la comunicación es la base Claro que de sí. todo, es la Palabra base de clave, todo. palabra clave. Porque quería, Karencita, en ese sentido, siguiendo con ese tema que tú lo conoces tan bien, con tantos años en ese mundo, en ese arte tan complejo y tan complicado, es justamente la línea, porque otra palabra clave que usamos aquí mucho, el equilibrio, ¿no? Porque para mucha gente, a ver,
para gente de cierta formación, como tú dices, vieja escuela, old school, ese nivel de exigencia es lo que te llevaba a la perfección, porque sacaba supuestamente lo mejor de ti. Bueno, lo hemos visto en películas como de otras disciplinas artísticas, que sé yo, el Whiplash con el baterista, en fin. En donde, pero en cambio, para otra persona, inclusive quien lo vive, a mí me maltrataron, hubo maltrato. Aquí hubo Claro. maltrato, me generaron un trauma. Tú puedes haber conocido personas que tiraron la toalla porque dijeron, no, yo no soporto el estrés, no soporto el tema de maltrato, obviamente sin Ujú. pensar en que haya habido ya pues violencia física, como bueno, algunos inclusive todavía la tuvimos que sufrir en nuestra época escolar. De pronto yo sí tuve reglazos, cambios de canal, un profesor que no, le ponía Papá me nombre. contaba, mi En el papá me contaba eso, que lo hacían arrodillarse en tapillas de cola. Ay, no, O sea, ¿en cuando él me serio? cuenta eso, yo, o sea, mi papá, que es, o sea, es una generación nada más, y Así los es. hacían arrodillarse en tapillas de cola, o sea, Dios ¿de santo. qué estamos hablando? No, pero Sí. imagínate, Karen, lo que es por ejemplo, o sea, digamos, eso es lo que podría parecer sumamente irónico, qué sé yo, antagónico, que el profesor que yo más recuerdo y más gratitud tengo, porque cómo me formó para ser primero concurso, o sea, o ser orador, concursos oratoria, lo que luego me sirvió para ser profesor, luego para cantante, etcétera. O sea, el tema de no tener miedo al escenario, del medio escénico, aparte de mi papá, obviamente, que era vendedor y de muy buena oratoria, fue el profesor Rosado, Mr. Pink, del Colegio Cristóbal Colón. Y el profesor Rosado era cambios de canal, te peñiscaba la barriga. Yo tenía la barriga con morados, morados, porque efectivamente como se cambiaba el canal, eso también es un tema generacional, porque hay referencias que cambiar canal, tú dices el control remoto, tic, tic, no, este era el cambiar el canal como la televisión que había que tac, 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 La, tac, la, tac. la ruedita, la Cuatro ruedita. canales que había nomás en esa época, ¿no? Inclusive Claro, nada del cable, pero claro. streaming. Entonces, era en la barriga. En la flor de la yiyay era levantarte de la patilla. 200 libras de furia era cuando se te paraba con los tacones en la fila, cuando tú no hacías bien la fila, era pararse con los tacones en tus pies, en tus empeines, ¿no? O sea, imagínate tacones así, que era bien gordito el profesor Rosado. Pero hermano, tú ya me estás contando unas cosas, pero ya son torturas, pues, o sea, eso sí ya no lo viví yo, o sea, yo no sé dónde estaba yo. Este colegio solo de hombres, bastante, bueno, obviamente, tú sabes, pues, medio, no digamos militar, porque también hay ciertas historias, pero era permitido. Otro profesor Costales tenía su regla había reglazo Ujú, por clase, o ujú. sea, Por ejemplo, vienen eso, inclusive nos eso ya llamaban, ¿no? choca mucho, eso ya choca mucho con Total. lo de ahora. O sea, ahorita te mandan a la cárcel si haces Totalmente, eso. Ah, sí, totalmente. pues, sin duda alguna. Yo no creo Pero que ninguna persona de esta generación, de la generación de Karen, se deje hacer una cosa así. O sea, ahí sí, mira, abandona el salón de clase y se arma, pues no, no, o sea, pues, y se arma llega porque se arma. a decir a los papás, oye, papá, o sea, organiza a los papás a decir, oye, tal profesor está que les pega y les agrede ya físicamente, ¿no? Claro. Ya obviamente llega a ese extremo, pero hablamos de la presión psicológica o el maltrato psicológico, que mientras para uno, yo también como docente, es exigencia, o sea, que lean más, que investiguen más, que se dediquen más, que se motiven, que hay un término también que hablábamos con Marianela, que me lo decía mi papá, toda generación le dice a la otra que tiene desidia, que es pasar del que me importismo al quechu y al vale, ya, guismo, ¿no? Entonces, de alguna forma, los instructores han estado diciendo es que yo tengo que sacar lo mejor de ti, para eso tengo que exprimirte, pero llega a ser ese tema de presión psicológica. Tú que también has enseñado ballet, Karen, que nos comentabas esa faceta tuya. En cambio, cuando tú ves a su vez a esta nueva generación, a jovencitas, a niñitas, jovencitas, adolescentes, que inclusive, tú saben, también edad difícil, normalmente edad del burro, como le decían. ¿Cómo es también tratar con ellas y cómo tú te sientes que tal vez tú en su momento eras más dedicada, más empeñosa y ahora en cambio como que, o sea...
quieren ser bailarinas, pero hasta Te ahí cuento no. algo, una historia interesante. Mm. Bueno, yo estaba trabajando en un colegio también, y en los colegios todos los años se capacitan los maestros para las nuevas formas que se van tratando a los niños y las cosas que sí son permitidas en un colegio y las cosas que no son permitidas en un colegio. Y entonces yo estaba enseñándole a una chiquita y una chiquita pues estaba sentada y no quería hacer nada en la clase, nada, 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 nada. O sea, ¿En por más que serio? hacía todos los stickers y todos los dulces del mundo, la chiquita, Nada. nada, o sea, estaba ahí sentada y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Si no vas a hacer nada, te voy a sacar de la clase. Te voy a sacar de la clase y cuando quieras hacer, vuelves y entras. Porque a mí siempre me enseñaron así, no haces nada, pero mis maestras eran peores. Mi maestra como, sal de la clase, así. Yo así como, Claro, mira, si no quieres hacer, fuera sal de de la la clase iglesia. y vuelve. Cuestión de que ese día yo la saqué de la clase y en la tarde me llama la mamá y me dice que usted ha sacado a mi hija de la clase. No, me llamó la coordinadora. Me dijo, ¿por qué ha sacado a la niña de la clase? Porque la mamá me llamó quejándose de que la ha sacado de la clase, que porque la ha sacado y que ni sé qué y ni sé cuánto. Y yo le dije, pasa que, aparte de esa niñita me estaba haciendo como caritas, o sea, así como me estaba sacando la lengua, o sea, se estaba portando De mal. paso, o sea, de Estaba portando mal. paso. Ella, o sea, no quería hacer y también se estaba portando mal. Yo dije, o sea, Ahí si respetuosa, pues ya. esa niña no quiere Altanera ser. también decían nuestros padres, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no me enojo, o sea, porque es una niña, ¿no? A mí me da risa, yo trato de no reírme enfrente de ellos, pero o sea, para mí esa es una idea clave de que ella no quiere estar ahí. O sea, porque está en un lugar que ella no quiere. Eso es lo que yo siempre les digo a los papás. O sea, tráiganla si quieren. Si no quieren, no la traigan. Entonces, la cosa que me llamó la coordinadora y me dice, ¿por qué la has sacado? Ni sé qué, la mamá me había llamado y yo le conté, mira, ¿sabes que esta chiquita se portó mal? Ella no quería estar ahí, no hacía nada y el grupo no estaba siguiendo lo que yo estaba diciendo por estar con ella. Entonces, a mí me distrae, ella me distrae el grupo y yo no puedo continuar con la clase. Y ella me dice, sí, pero hay pautas en el colegio que tú no puedes sacar a la niña porque si no, la niña crea una herida de que si la sacas del colegio, la sacas de la clase, entonces está excluida y no puede hacer algo porque le dijeron y se crean miedos inexistentes. O sea, una cosa así gigante de que ya no puedo sacar a la niña si es que no hace la clase. Y yo como, lo que puedes hacer es invitarla a sentarse en la esquina y aunque no haga nada, que se quede ahí. Entonces, cada año hay nuevas capacitaciones de cómo tratar. Ya no puedes agarrarle a la niña, ven, vamos. Tienes que ofrecerle la mano, así, porque si no, esto ya cuenta como un abuso, como algo, porque yo soy la mayor y la chica es la menor. Entonces yo estoy poniendo poder sobre ella. Entonces ahí vemos el cambio generacional, ¿no? Que para mí era normal que me agarren así, pero si tú la agarras así a la niña, las niñas ya saben que esta persona Suena me como, está. como entrenar a su perrito. A su perrito, En bueno. este rato sí me he sentido así, ahorita sí del 1800, o sea, del 1800, porque, o sea, yo así, yo, primero que nada, ¿tú crees que yo, en la época, me traslado, Marianela chiquita, ¿no? Yo le iba a sacar la lengua a una profesora, o si simplemente me decían a la dirección y te fuiste, o sea, era un comandante, o sea, Ya mi, no mi puedes, y profesora, eso ya no te, puedes. te fuiste, ¿ya? Decirle enfrente de todos a la dirección no puedes tampoco. Tienes que Yo, agarrar a la niña en mira, privado y decirle que primero vamos a hablar contigo, que qué es lo que te sucede, cómo te sientes, porque tú, o sea, ha cambiado todo o rotundamente. sea, sí, ahí sí como el meme mi primer psicólogo y sale una chancleta. Sí, O sea, no, en nuestro caso creo que se dio completamente diferente y yo creo que eso va enganchada con la pregunta que te íbamos a hacer después, que es que si tú crees que esto de las generaciones es realmente un problema o simplemente es una excusa para no escucharnos, o sea, para no decir realmente lo que queremos. Tú acabas de explicar con este caso algo muy importante. Esta niñita, o sea, no, perdón, la directora creo que te dijo, ¿no? La Este, coordinadora, sí. sí, tienes que invitarla, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Tú también acabas de decir algo muy importante, ¿no? ¿Por qué los padres insisten en que vengan los niños y hagan algo que no quieren hacer?
O sea, la diferencia también creo que está en el hecho de que ahora los niños son mucho más escuchados, o sea, sus deseos, lo que ellos quieren y todo lo demás. En nuestra época era simplemente, a ver, muchacho que entra en la pubertad, que está ahorita desarrollando, sus hormonas están despertando y todo lo demás, lo que necesita es hacer deporte. Entonces te metían en un montón de cosas. Tú comenzabas tu día desde las Obligado. 6 de la mañana, sí, desde las 6 de la mañana y terminabas medio muerta a las 8 de la noche, porque no solo era el colegio, eran todas las actividades extracurriculares, llegabas a hacer deberes, medio comías y te bañabas y a la cama. Y eso era de lunes hasta, a veces hasta los sábados. Ujú. Entonces, era así porque mamá así lo dijo y punto. O sea, si te iba bien, si te iba mal, si eras bueno o malo en lo tuyo, daba exactamente igual. Estabas cumpliendo un mandato que te habían puesto tus padres, me explico. Pero en cambio ahora es porque estás ahí si no te gusta, si la niña no se siente cómoda y si ya empieza, no, no quiero, me cae mal, dice cuánto. ¿Qué hacen los papás hoy en día? Lo sacan o escuchan más a los maestros. O sea, Yo, por es un ejemplo, tema. yo siempre hablo con los padres. Ya. Yo siempre hablo con los padres personalmente como maestra y yo sí les digo qué es lo que yo hago en clase y todo eso, pero sí les digo, recuerden que esto es una clase, no una guardería, porque eso es lo que ellos piensan. Lo dejo a mi hijo y yo me voy a hacer mis cosas. Me Nosotros desentiendo, somos una claro. guardería, que te lo cuidan y que te hacen, dibujan, pintan, saltan, corren, van al baño, o sea, todo. Pero esto es una clase de ballet, o sea, y necesitan, aunque son chiquitos, pero necesitan el apoyo desde ya. Entonces, yo, por ejemplo, eh, sí es, es o sea, creo que la idea siempre es hablar, poder hablar y, por ejemplo, es impresionante, yo pensé que no, con una niña de 3 años yo no podía hablar con ella, porque las maestras me decían, tú tienes que preguntarle qué es lo que ella quiere. Y yo sí, pero una niña de 3 años, ¿cómo va a saber lo que ella quiere? Nosotros subestimamos Recién a los aprendió más a chiquitos, hablar, casi que recién hace un par de meses que habla. Ah, los subestimamos, pero ellas saben lo que quieren. Y es impresionante porque yo enseño a niñas de 3 años, ¿vale? Tres ujú. años. Y les Wow. pregunto, hola, María, ¿qué quieres hacer hoy? Yo quiero hacer hoy este ejercicio que hicimos la vez pasada y esto. ¿Y este ejercicio te gusta o no? Sí, este ejercicio me gusta. ¿Y este no te gusta? Pues no, porque me hace doler las rodillas y por eso nunca lo hago. Entonces, tú ahí entiendes por qué unos niños hacen una cosa y por qué otros no. Entonces, es súper importante el hecho de saber de que así como un chiquito nos pueden decir qué es lo que realmente le pasa por dentro, a alguien de 3 años, a alguien de mi edad y a alguien mayor que se sienten como los menos escuchados, pero realmente siempre tienen algo que decir. Pero si no hablamos con ellos, si no creamos el puente para poder hacer lo más importante que estamos en este planeta Tierra, que es para comunicarnos, entonces nunca vamos a entendernos entre todos. Sí, Oye, es muy interesante lo que tú estoy de dices, mi querida, acuerdo. porque en la práctica sí, nos cerramos en en nuestros criterios, en nuestros conceptos, en la forma en que hemos sido criados. O sea, de alguna manera tú tratas de, en la práctica, no cometer tal vez los errores que tú podrías hablar de tus padres, de todo el amor y lo que sea, y de que, como siempre decía mi papá, ser padre no viene con manual de instrucciones, ningún hijo. Por más que haya Lo que tú escuela para sabes. padres, realmente, o sea, lo aprendes cuando... Sería tan bueno venir con manual de Exacto, instrucciones. ¿no? Que cada uno Somos llegara antes completamente así. diferentes. O sea, yo he tenido alumnas de todos los tipos. Yo no soy madre, pero he tenido alumnas de todas las edades y todos los años y todo. Y cada uno es un mundo diferente. O sea, eso Ujú. de que tienes que tratar a todos por igual es una vil mentira. Sí, sí, lo Es es, una lo vil es. mentira. No Ahora, puede. Karencita, No, a lo no que yo puede. iba es justamente el momento en el que, a ver, los papás sí, hay los papás que quieren o sea, un lugar que lo entretengan para que haga algo y no esté solo en la casa, en el celular, en los juegos, o sea.
para que haga esa otra vida que nosotros por ahí sí vivimos, sobre todo la nuestra generación que jugó en la calle, hizo otras actividades inclusive más sociales, personales, ¿no? No, y no tan Ujú, digitales ujú. como ahora, ¿no? Sabemos de la dependencia de estos aparatos, o sea, forman parte de nuestra vida, y nuevas generaciones, tal vez de las tuyas y hacia más adelante, lo que no, lo que hace que no les guste hacer otras cosas, más allá de que no les guste la actividad física, que bueno, a mí tampoco, mucho, es el tema de, no, mira, me sacas de poder estar en el celular. O sea, esa hora de clase, no sé, o efectivamente hacer algo tan hermoso como el ballet, me saca de estar en lo que a mí me obsesiona, que es estar viendo videos, que es estar posteando, que es estar, o sea, todo lo que se hace por ahí en redes sociales, que también tenemos nuestros programitas al respecto. Y entonces, ahí es donde, bueno, yo obviamente lo que tú dices es muy válido de escuchar, pero si la persona, o como esta niñita, nosotros en nuestra época, no me tuerzas los ojos, decía, ¿no? Porque eso también es el tema de, no, la torcida de ojos te los dejo así, pues, o sea, me tuerces los ojos y te los voy a dejar así torcidos. En otra época hubiera sido un maltrato total, eso, por ejemplo. Claro, o O sea, sea, que solamente la decir, reacción que hubiera hecho un maestro, por ejemplo, en otra época. Pero creo que en esta época tenemos tanta capacitación, tanta información, que lo único que tenemos que hacer es eso, informarnos. Yo recuerdo que estas niñitas que yo ya veo un comportamiento que quieren, yo les pregunto después de la clase, quiero hablar contigo, ¿a ti te gusta esto? Y al fin, a veces me dicen, no, mi mamá me obliga. Y yo le digo, ¿qué Ujú. quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? O sea, si tú quisieras hacer, ¿qué quieres hacer? Quiero irme a montar a caballo, o sea, una cosa así. Ya. Eh, y yo hablo con los papás, yo acabo de hablar con ella y ella de repente puede hablar con usted, esto es lo que me dijo, entonces, y cosas así. O sea, Pero definitivamente la comunicación es la clave y yo quería preguntarte algo en relación a la experiencia que tú tienes tratando casualmente con eh, niños pequeños, o sea, sí. Em, Independientemente de que algunos sí se puedan expresar y otros de pronto sean un poquito más grandes y puedan argumentar mejor sus ideas, ¿no crees que hay quizás una hipersensibilidad de parte de los niños también un poco como patrocinado por los padres? O sea, no toques a mi hijo, no hagas esto, no hagas aquello. Por eso los profesores también cada vez tienen que cuidarse más de cómo van a tratar. O sea, ¿no crees que hay también ese componente? O simplemente yo también pienso de otra generación y yo digo, de pronto estamos exagerando la nota. O sea, ¿me puedes corregir allí si es que esto es así o no? ¿Cómo lo ves tú? yo pienso que es de todo un poco, de Ya. todo un poco, por ejemplo, eh, yo digo que a veces nosotros subestimamos, por ejemplo, es Ya. un niño, ay, él no sabe, uno tiene que hacerse cargo porque él no sabe y tú tienes que hacer todo por ellos o una cosa así. Entonces, y también siento que ahí viene el miedo un poco de los padres de saber cómo los trataban sus maestros. Y uno dice, yo no quiero que, así como me Que trataban mis pase lo maestros, mismo, le exacto. pase lo mismo a mi hijo. Sí, Entonces, sí. pienso que es una parte de eso y una parte de lo otro. Y, o sea, para mí todos deberíamos tener la misma edad. No, que a esta persona hay que respetarla más porque es mayor y que a esta persona porque es menor hay que respetarla menos. O sea, no entiendo, no entiendo el punto de comparación que me estás dando. Entonces, ¿por qué no todos estamos al mismo nivel? Así como el Ujú. niño de 1 año, como el de 80 años. Me encantó lo que acabas de decir. Claro que sí, claro que sí. Eso es un prejuicio, tenemos ¿ah? Eso es un respeto. prejuicio muy grande. Eso va enganchado, por ejemplo, también con lo que te queríamos preguntar. O sea, ¿qué idea tú pudieras eliminar sobre un prejuicio que tú quisieras eliminar sobre las nuevas generaciones? Y yo creo que lo que tú acabas de decir es una verdad, pero del tamaño de un edificio. O sea, a nosotros nos enseñaron es respete a sus mayores, la abuelita, Respeta a la tus persona, mayores y maltrata a tus menores. y salude, y de la mano, y que dice cuánto, y te arriesgabas a que si no lo hacías, o porque no te gustaba, ¿no? Este, te asegurabas pues que tu mamá, tu papá, o sea, después tener problemas con ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es algo que yo fui criada así, o sea, yo respeto a los mayores y todo lo demás,
¿no? Hasta que creo que en algún momento ya, no fue cuando era chiquita, sino ya tendría ya mis buenos 12 13 años por ahí, en algún momento sí creo que le dije a mi mamá, mami, yo saludo, pero yo digo buenos días, buenas tardes, pero por favor no me obligue a darle un abrazo. Tú sabes que en Ecuador a todo el mundo es abrazo, beso, ¿no? No me El obligues a beso, darle un claro. trabajo, o a dar un trabajo, a darle un abrazo, un beso a alguien que no quiero o que me parece desagradable, porque es una invasión, o sea, yo no me sentía bien, ¿no? Por ejemplo, mi hermana, que es psicóloga, ella siempre dice, tú siempre tienes que escuchar lo que siente, digamos, tu cuerpo, o sea, tu primera reacción, tus emociones, porque esos te están indicando que hay algo que hasta ahí tienes que llegar, o sea, ese es tu límite, ¿no? Entonces yo creo que yo me atreví con mucho temor a decirle a mi mamá, más o menos a esa edad, por favor, mami, yo saludo, pero el que no quiera saludar con beso, mami, no lo quiero saludar con beso, pero No me yo, presiones. Claro. yo me sentía muy mal cuando le dije eso. Yo, por ejemplo, eso yo creo que es algo muy rescatable de la generación actual. O sea, los niños son escuchados. O sea, y efectivamente, si no quieren, no tienen ganas de acercarse, no hay por qué obligarlos. O sea, eso creo que sería algo muy interesante. ¿Tú quisieras decir algo al respecto, Panchito? ¿Quisieras tú cambiar algo de las generaciones? De la generación actual, la generación, o sea, ¿qué es lo que no te gustaría o qué es lo que, a ver, tú tienes creo que algunas cositas que decir ahí. Bueno, sí, a ver, definitivamente, mis queridas chicas, a ver, yo tengo, como tú sabes, Marianelita, y le cuento a Karen, tengo mi hija de 25 años, Mieli, una hermosa, una maravillosa mujer, ingeniera de sistemas, tiene otras formaciones también, otras cuestiones. Y por ejemplo, uno de los choques generacionales que podría yo hacerlo como en escalera, tiene que ver con el hecho de que mi papá era de esos de que en el carro de él se escuchaba la música que él quería, muy amante de la música, también eso yo le agradezco, le heredé, pero era imposible decirle a mi papi, cambie de música, ponga otra estación, ponga otra, o sea, inclusive hay historias de yo alguna vez lo vi medio contento en un viaje a Quito y le pasé, yo iba, o sea, permitía que volumen bajo me ponga el Walkman, soy generación que usó De Walkman de su Walkman, niña, ah. ¿ya? Y entonces él obviamente no le gustaba, pero ya mi mamá ya déjalo que escuchen su música, pero a volumen bajito para que no le interrumpan que él iba con volumen siempre alto. Pero lo vi medio contento y le dije, papi, póngase este cassette. Y me dijo, bueno, préstame en el carro, me acuerdo de Brasilia viajando. Hizo como que lo iba a poner y me lo lanzó por la ventana, cassette de esas épocas en que uno tenía que esperar al de la radio que no hable para grabar No te aplastando. puedo Eso me ha creer. contado hasta mi hermana Ay. como en la revista donde ella escribe esa anécdota. Imagínate para mí ver mi cassette, yo todavía en mi mente lo imagino en cámara lenta, que la, Volando el cassette. claro, que la cinta se enganchó en la pluma, como digamos, en la antena del carro, entonces la cinta se fue así, el cassette cayó en la boca del diablo de Tandapi, así que esa estatua ahí en la vía Quito. Bueno, o sea, y era mi cassette favorito con rock latino, con hombres G, bueno, en fin. Entonces, eso representa el tema de que en mi carro se oye mi música. Cuando mi hija apenas tenía así 3 5 años, y mi papá también iba en el carro, mi hija decidía qué poner, qué música quería poner, qué música. Mi hija oye hoy de todo, o sea, yo lo valoro en el sentido de lo que mi papá me hizo amar la música y que tengamos con mi hija gustos similares porque yo dejé que ella, por ella, pero para mi papá era cómo le dejas poner la música que tú quieres, ¿no? Que la música en ese sentido que quieres. De ahí, el otro factor que para mí genera una mínima preocupación y tal vez escuchar la opinión por ahí de Karen, que puede sonar un poco tremendista y apocalíptico, es que pareciera que las nuevas generaciones van a hacer que la humanidad se extinga porque quieren tener perritos y gatitos. Esto pasa un poquito con la Ah, visita. Y yo soy, yo eventualmente ya podría, por la pinta y las canas, por ahí ya podría querer ser abuelo en un momento determinado. Y a futuro no hay esas perspectivas tan marcadas de ser mamá, de ser papá. O sea, de tener tienes una familia grande. ¿Qué el dices al hijo, o sea, ni respecto, siquiera Karen? grande, pero uno, dos. Tengo varias opiniones. A ver, cuéntanos un poquito. Primero, siento que
o sea, al igual que hoy, también antes había gente que no quería tener familia ni hijos y había gente que nacía y moría sola, digámoslo así. Solamente que no Ujú. se publicaba y no era tendencia y tenías para poder verlo y el TikTok y todas las tutoriales de que, Totalmente de mira acuerdo. mi vida. Así Estadísticas, es. ahora hay estadísticas que ha bajado la natalidad, que ha Exacto. bajado. O sea, de repente, y era igual, o tal vez sí era menos, ¿ya? Digamos ahora que sea menos, ¿ya? Pero yo siento que ahora la gente como se informa más y antes era como que anda una familia y ten 400 hijos y todo, pero y por fuera era como que, ay, esa familia es muy exitosa porque tienen 15 hijos y todos son muy felices, o sea, y basamos la felicidad en cuántos hijos tienen las personas o si están casados o no. O sea, y entonces, y dicen, no, que esta persona nunca se va a querer casar y ahora cómo, o sea, cómo va a ser exitosa esta persona si nunca se casa o si nunca tiene hijos? No Como que formar si te una faltara algo, como que si te familia. faltara algo. O, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que eso es muy conocido también, como no tú no fuiste madre, entonces como que no te completaste. O sea, ¿por qué? Estamos completas desde que nacimos. O sea, mi punto de vista también, o Sí. sea, no sé. Entonces, y yo siento que, a ver, o sea, creo que todos hemos visto casos de familias que no han resultado, que realmente han sido experiencias traumáticas para muchos. ¿Cómo una persona va a tener una idea de hacer una familia si vivió en un lugar tan roto? Entonces, ¿cómo se defiende esta persona? No, yo prefiero no lanzarme al río, quedarme aquí en la orilla, tranquila. Quietecita. Y se, Así y se, es. y se respeta la decisión de cada uno, pero yo, ¿por qué me tengo que ir con el primero que se me cruza a tener la peor experiencia más traumática de mi vida con el Así fin es. de ser visto bien por la gente para que me vean que tuve hijos, pero que después me separé y después tuve una vida fatal y que le di una vida fatal a mi hijo? O sea, ¿por qué yo le tengo que dar una vida fatal a mi hijo? ¿No? Entonces, si yo estoy lista para tener la gente que lo haga, que lo tenga si quieren. Nadie va a ser perfecto, nadie va a criar de la manera más perfecta a las personas. Nadie. Así es. Nadie va a ser la mejor mamá, el mejor hijo, el mejor esposo, nadie lo va a hacer. Pero sí siento que ahora hay un poquito más de conciencia. Más de conciencia. Así De es. que, o sea, no voy a, o sea, no tengo un lugar donde criar a mi hijo, pero antes no, antes tú no tenías ni casa y tenías ya tres hijos encima. Claro, a criarlos debajo de un puente. Ojo que no quiero quedar ni como machista ni como tan anticuado. O sea, yo lo decía desde mi preocupación de que sí me gustaría alguna vez ser abuelito y No, obviamente escuchando o sea, digamos la opinión que la respeto mucho. Inclusive mi hija en su momento ha tenido, bueno, tema laboral de ella, por ahí algún jefe que hizo esa referencia en el sentido de que no hay, diciendo como que las nuevas generaciones no se comprometen, o sea, no tienen Ujú. ese compromiso con el trabajo porque no se comprometen con una persona para formar una pareja y luego formar un hogar, una familia, lo cual me pareció totalmente, o sea, comparar peras nada con que ver. papas, Sí. totalmente Claro. nada que ver, o sea, Nada que ver. pero una vez Sí. más es qué es lo que para mí es compromiso, qué es lo que para mí es disciplina cuando soy de otra generación y qué es lo que es compromiso y disciplina para una persona que es de otra generación. Yo también como tengo Correcto. 25 años y un poco más en la docencia, ya me jubilé prematuramente, como sabe la Pinto y te cuento, Karencita, porque todos los cursos pedagógicos, todos los temas, todas las cuestiones hacían que yo fui adaptando muchísimo, porque bueno, yo era de hacer las penitencias, bailar la peluda, como le comentaba a la Pinta al que llegaba tarde, o sea, como para supuestamente el escarnio público hacer que tú no hagas lo que era malo, ¿no? Lo que era negativo, llegar tarde, incumplir, lo que sea. Pero es dejar, como quien dice en evidencia, lo que se hace un momento Karen, o sea, sacar de la clase gritando peor, pero bueno, delante de todo el mundo era muy común, pero ahora efectivamente ya lo entiendo. Entonces me fui Ujú. ahí adaptando. De ahí cuando me dijeron, no, es que tienes que meterle a todo inteligencia artificial y yo que fui, como digo siempre, de los que se murió de miedo porque el maldito robot Terminator no se moría y Skynet hacía la tercera guerra mundial y lanzaba bombas, la inteligencia artificial.
más que allá de la broma, sí efectivamente me Claro. cuesta la eventual despersonificación de. Entonces, y cuando tienes un grupo de 35 o 40 personas, como bueno era el caso mío Así como es. profesor universitario, preguntarle a cada uno cómo quiere. Y yo hacía test, sacaba, entonces combinaba de todas maneras, ya no era solo la clase magistral, pero sí era qué videos, qué películas, pero Ujú. también que lean alguna cosita. Y entonces la nueva generación dice, no, no le gusta leer, no le gusta ver videos de más de 20 minutos. Sí, Hay eso yo que sí. hacerlo en 3 minutos en un Sí, post, en un así reel, es. en un En un TikTok. reel, en una cosa chiquitita, pequeñita, no más de un minuto. Eso es lo que quieren saber. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, y la profundidad, aquello que genera la creatividad, aquello que te permite Pero, parar los gigantes, ¿dónde así está? es, pero esa es la diferencia definitivamente de las generaciones. Para mí también ha sido un poco complicado. Ahora me tengo que actualizar en todo lo que son apps para poder, poder hacer mi trabajo también efectivamente, porque como lo dijimos en el programa anterior, el que no se actualiza la tiene medio perdida hoy en día. Darse o morir, dice. Así es, y creo que también va de la mano con la comunicación. Yo creo que Pues ya no el tema tomo de ahorita, el tomo tema de electrolitos. el tema de las brechas generacionales está muy de la mano, como lo dijo Karen, con el saber escuchar, con el escuchar al otro y tratar de comunicarse más efectivamente. Bueno, esto me ha encantado este programa. Karen, muchísimas, muchísimas gracias por tu aporte. La verdad es que me ha encantado todo lo que nos has contado. Espero tenerte una vez más aquí para hablar de pronto en algún otro momento de tu camino en la danza, que esto me ha parecido fantástico y te deseo la Apasionante. mejor de las suertes en tu carrera. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Muchísimas ustedes gracias. y un saludo a Karen, todos los guayacos del mundo. Ya, yes. Bueno, un un abrazo mensajito final. enorme, un mensajito final, Panchito. Le prometo, chuta, disculpen que A siempre. ver, Sí, así, soy así. Pero o sea, el mensajito final, yo creo que Karen, o sea, la palabra clave, insisto, de siempre y que ella resaltó tanto, comunicación, pero también saber de qué forma, ¿no? La comunicación con estas personas menores, como ella mismo lo decía, coger a la persona tú a tú entre dos, o sea, muchos dicen que hay que elogiar cuando hay que elogiar, hay que llamar la atención cuando hay que hacerlo, pero se elogia en público, se llama la atención en privado. Eso yo lo aprendí con los años y bueno, me adapté. Pero justamente también eso pasa cuando, por ejemplo, tus generaciones mayores, que para nosotros era irrespetar si tú les levantabas, o sea, no levantabas la voz, si tú les respondías siquiera. Ahora es el tema de decir, bueno, ¿cómo y cuándo yo cojo a mi abuelito y le digo, abuelito, eso que dijo es machista? Pero no delante de abuelito, como dice, eso es media cena de Navidad, que luego se arma un No es, relajo. no es lo que dices, es cómo lo dices. Sí, o esto es machista o esto es racista, o sea, también porque efectivamente, no, es que esos son de otra generación y antes era común eso, no, pero ujú. cogerlo y decir, mire, abuelito, abuelita, esto que usted dice a mí me afecta porque esto es así, 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 pero no efectivamente tampoco hacerlo delante de todo el mundo que se arme, como decir, como dicen en mi familia, la María Morena se llama cuando también podría ser Ah, considerado un poquito racista, pero es como decir, cuando se arma un puñete, un bonche, como también decimos acá, porque tú le gritaste a alguien porque dijo algo que no te gustó, que te pareció ofensivo, etcétera, etcétera. Entonces, no es que sean más sensibles, no me gusta que le digan generación de cristal, creo que puede ser cristal de roca, ni tampoco generalizar porque no todo el mundo es de una forma, no todo el mundo es de acuerdo a lo que dice los estudios o las publicaciones, o la misma inteligencia artificial de cada generación. Creo que cada una tenemos cosas muy buenas, cada ser humano obviamente tiene cosas muy buenas y con eso nos podemos quedar. Muchas gracias, cuídense. muchísimas gracias. Un nuevo programa. Suscríbanse, dejen los likes, comenten. Cualquier cosita nos ayuda para seguir en esta locura. Un beso enorme. Muchísimas gracias, Karen. Un abrazo, Panchito. Gracias a ustedes. Ya, Cuídense. Gracias, besito. Chao, chao. nos vemos, chao.